Bien, estamos estudiando la doctrina de la gracia en la escuela discipular, en la escuela de la Iglesia Betania de Guadalajara en España, y nos toca hoy hablar de la elección incondicional o la elección por gracia incondicional. La anterior fue salvos por gracia, y en este caso vamos a hablar de que los salvos son elegidos según la presciencia de Dios y según la predestinación de Dios, más que la presciencia, porque antes que la presciencia viene el decreto y después, por causa del decreto, Dios conoce y ejecuta sus acciones. Vamos a hablar de este estudio que sin lugar a duda es uno de los más controversiales y más discutidos en la Iglesia Cristiana Evangélica de este tiempo, e incluso perseguido con rabia. Conozco a gente que lo persigue con rabia porque no pueden soportar o les parece injusto con relación a Dios que esta doctrina fluya en las escuelas bíblicas. Y es muy curioso porque la doctrina de la gracia es la base de la Reforma Protestante, ya que en el inicio, en el principio, había sobreabundado de manera considerable la idea de que somos salvos de forma graciosa, por decirlo de alguna manera, de Dios, pero al mismo tiempo que el hombre tiene que hacer y aportar conceptos y ayudar a Dios en esa salvación. Pero vamos a ver que por la palabra de Dios no es así, y lo vamos a desarrollar en el estudio, que nos lo explica bastante bien, sin que yo tenga que aportar mucho para ello. Así que la elección por gracia incondicional es el título de este estudio que vamos a debatir o a presentar en esta mañana para los estudiantes de la teología de la Iglesia Betania de Guadalajara. Somos absolutamente responsables de nuestras lecciones y clases, y no tienen por qué compartir todos los de nuestra federación lo que nosotros estamos debatiendo aquí, o hablando aquí, o enseñando aquí, porque es un estudio que, bueno, tiene por supuesto, una procedencia confirmada, una procedencia importante confirmada, que está en el principio del estudio, ¿verdad? Bien, si queremos tener alguna discusión o disputa con algún cristiano, solamente tienes que pronunciar esta palabra de la predestinación. Es una palabra que es rechazada, bueno, por teólogos y pastores y, en fin, muchas personas que entiendo que no han estudiado bien, que son, yo les llamo los buenistas, ¿no? Las personas que defienden a Dios de la misma manera que Pedro quiso defender a Jesús en el huerto de Getsemaní en su arresto, sacando su espada, y Jesús le prohibió totalmente que lo hiciera, ya que él no necesita defensas. La palabra le defiende y le afirma, y nosotros nos vamos a remitir a la palabra, y no queremos ser defensores de Dios, aunque las doctrinas en ocasiones sean muy crudas para nuestra mente natural. Pero la doctrina bíblica y la Biblia no está escrita para la mente natural, está escrita para el espíritu, y está escrita para entenderla con una razón diferente a la natural, ya que nuestra naturaleza está caída, pecaminosa, y necesita ser restaurada a una manera, digamos, como Jesús lo dice, a tener la mente de Cristo, que es completamente diferente de la nuestra. Así que para algunos esta palabra de predestinación es un tesoro consolador que les ayuda a entender la gracia de Dios. Para mí lo es. Y para otros es la peor de las calumnias en contra del carácter justo de Dios. La controversia existe en cuanto a la predestinación. No se encuentra en una falta de evidencias bíblicas. Es inevitable que sea controversial cualquier cosa que desafía la independencia humana, su orgullo y la supremacía de su voluntad. El ser humano se rebela, y lo demuestra esta sociedad actual, contra todo aquello que les haga quedar fuera de su destino, ¿no? Muchos eruditos en teología bíblica
han observado que las dificultades que sentimos con respecto a la predestinación no son derivadas de la palabra. La palabra está llena de ella, de predestinación, porque está llena de Dios, y cuando decimos Dios estamos hablando de predestinación, ya que Él es el soberano creador y es Él que ejecutó todas las cosas según el designio de su voluntad. Por lo tanto, antes de que Dios conozca las cosas, ha hecho el decreto para que pueda conocerlas, ya que no es segundo, es primero. Decreta y después ejecuta en su presciencia, pero previamente Él ha decretado, predestinado todas las cosas. En realidad, la predestinación es 4 veces más fácil de comprobar que la misma deidad de Jesucristo. En el Nuevo Testamento hay más o menos 10 versículos que expresan directamente la deidad de Jesús, pero hay más de 40 que expresan la predestinación. Sin embargo, los mismos cristianos dispuestos a defender la deidad de Jesucristo lucharán con tanta furia o más para refutar la predestinación. Hay gente cohibida tremendamente que saben y reconocen esta doctrina, pero que están, entre comillas, perseguidos y con sus labios cerrados, porque da cierto temor compartirla en medio de un sector, una parte del cristianismo de hoy, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Como lo expresó un erudito evangélico llamado Parker de apellido, la mente carnal del hombre, incluso entre los salvos, no aguanta abandonar la ilusión de que ella misma es capitán de su propio destino y dueño de su propia alma. Cuando decimos que Dios interviene en todo, decimos que le hacemos culpable de todo, pero no es así, lo vamos a ver a través del estudio. Predestinación quiere decir destinados antes de la fundación del mundo. Se refiere al arreglo divino de las circunstancias y de la realidad para cumplir con sus decretos hechos antes de la fundación del mundo. Evidentemente Dios, cuando creó el mundo, cuando creó el universo, cuando creó todo lo que podemos ver con nuestros ojos y lo que no podemos ver con ellos, Él ejecutó un decreto, un plano completo de la ejecución final de la obra. Y evidentemente después, en su presciencia, pues Él va ejecutando y encuadrando el puzzle para que se cumpla el propósito, porque si no estaríamos ante un Dios que no vamos a saber qué va a pasar. Pero no es así, porque todo está bajo su control, y está bajo su control no porque Él ha robado nada a nadie, sino porque Él ha creado, ha hecho su creación, y sus decretos, y ha creado de forma perfectamente coordinada todo lo que ha de acontecer y cuándo debe acontecer. La elección se refiere al decreto divino de crear entre la humanidad condenada a ciertos individuos para ser beneficiados del don gratis de la salvación y también de otro tipo de cosas. Pero cuando hablamos de la elección se refiere a que hemos sido, en este caso estamos hablando de la salvación, que es lo que trae controversia. Nadie puede negar que Dios eligió a Israel de forma incondicional sin que hubiera ningún mérito en ellos. De hecho, ni siquiera los eligió cuando eran Israel, sino cuando desde el principio de los tiempos, y nos remitimos al más cercano, que es Abraham, los separó de entre una multitud de impíos para darle la bendición de ser el padre de muchos salvos y de muchos creyentes, ¿no? Así que la elección se refiere al decreto divino de crear de entre la humanidad condenada a ciertos individuos para ser beneficiados del don gratis de la salvación. Dios hizo esto sin referencia a los méritos, al estado de la voluntad o a la fe prevista en los elegidos. Dios no lo hizo arbitrariamente, sino en base a su gracia. No todo lo podemos explicar, no todo lo podemos entender, pero sí podemos ver en las Escrituras que esto fue exactamente así. La reprobación tiene que ver con el decreto divino, mediante el cual Dios deja a una parte de la humanidad, y aquí empieza la controversia, porque Dios pareciera nos dice que tiene
y quisiera que todos fueran salvos, eso está escrito, pero lo cierto es que una gran parte de la humanidad pecadora va a seguir su camino hacia la condenación eterna, sirviendo de esta manera de objeto para la ira divina. Dios no le obliga a pecar, tampoco es autor del pecado de ellos, simplemente les deja continuar hacia su destino como castigo de sus pecados. Recordemos una cosa, un detalle personal que no está escrito aquí, que Dios comienza la salvación a partir de la condenación, es decir, Dios no va a condenar a nadie, Dios creó al ser humano perfecto, capacitado, pero Él en su voluntad, voluntad eligió, por naturaleza o por lo que sea, eligió vivir bajo el pecado, bajo las mentiras de Satanás, y ocurrió allá en el huerto del Edén. Ahora, cuando Cristo viene, viene a salvar, no viene a condenar. Cuando venga la próxima vez, vendrá a juzgar. Y en esta primera vez, en esta primera ocasión que llegó ahí en Israel, en Belén, Él ha venido para salvar, para sacar de la condenación a todos los que ya estábamos en ella. Recuerde, no hay condenación futura, todos están condenados hoy mismo, hoy día. Y la salvación es la oferta de Dios para recuperar a muchos y de alguna manera, y si la palabra nos dice que por fe somos salvos y no es de nosotros, es un don de Dios, es evidente que los que no se salvan es porque no han recogido el testigo del don, y esto se supone y se entiende que es porque no han sido proporcionados de ellos. Pero la culpa no va a ser de Dios, porque de estar condenados podían elegir salvarse y no lo harán, por un misterio que nosotros quizás no podemos entender. Pero la Biblia nos enseña que aquellos que no eligen, que no recogen el testigo de la salvación en Cristo, es porque han sido desprovistos de esa capacidad de salvarse. Bueno, creo que no lo quiero liar, vamos a seguir, que el estudio nos da bastante referencia a todo esto. Así que la reprobación, que es esta parte que es contraria a la elección, la reprobación tiene que ver con el decreto divino mediante el cual Dios ha dejado a una parte de la humanidad pecadora seguir su camino hacia la condenación eterna, sirviendo de esta manera de objetos para la ira divina. Dios no les obliga a pecar, tampoco es el autor del pecado de ellos, simplemente les deja continuar hacia su destino como castigo del pecado. Y aunque los conceptos de predestinación y elección son semejantes, no son exactamente iguales. La elección encierra la decisión divina de salvar a algunos, y en cambio la predestinación se refiere al poder de Dios para arreglar las circunstancias a fin de cumplir con sus decretos. La elección es como una luz que ilumina el significado de la palabra gracia. Sin ella, sin la gracia, sin la predestinación, la gracia es percibida como la recompensa de alguna actividad o disposición humana, no como la causa de esta disposición. Es decir, si nosotros sacamos la palabra predestinación, estamos diciendo que la gracia es recibida como una recompensa, pero la Biblia no nos enseña para nada eso, sino que nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe, y que esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, en eso es en lo que estamos. Voy a comprobar que el sonido está bien, sí, creo que sí. Así que vamos adelante. Si la definición correcta de la palabra gracia es un favor inmerecido, entonces la gracia tiene que ser independiente de cualquier actividad humana, que fue el objeto de la Reforma Protestante. Las personas son salvas por gracia mediante la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, así que no hay nada que el ser humano pueda aportar para recibir semejante bendición, semejante gratitud. El momento en que aceptamos este concepto, entendemos por qué la gracia y la elección son inseparables. Es lógico proclamar la doctrina de la salvación por gracia mientras negamos, o es ilógico, proclamar la doctrina de la salvación por gracia mientras negamos la de la elección. Es decir, Pablo expresó esta unidad con estas palabras: así que también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia, que lo
lo expresa en Romanos capítulo 11, versículo 5. Así que las evidencias bíblicas respecto a la elección vamos a hablar ahí. Las pruebas paradójicas en el punto A. Existen dos argumentos que se presentan para intentar refutar la doctrina de la elección: el concepto de la justicia y también el concepto de la presciencia. Es decir, se usa la justicia de Dios y se usa la presciencia. Sin embargo, estos se convierten en las evidencias más fuertes para comprobar la certeza de la predestinación. Vamos a hablar sobre el argumento de la justicia que se usa para rebatir o refutar esta doctrina de la predestinación. En el argumento de la justicia, los antipredestinatarios nos dicen que la predestinación no puede ser verdad porque Dios sería injusto en escoger a algunos y no a otros. Y si la voluntad de Dios es irresistible, ¿cómo puede Dios hacerle responsable al pecador si no lo ha elegido? Y esta es la refutación. Evidentemente es una doctrina que es un alimento muy, muy sólido y no todos lo van a poder recibir, pero lo que queremos es que a lo menos lo sepan y a lo menos lo pongan en estudio de sus propias convicciones, ¿no? Pablo anticipó esta objeción en Romanos capítulo 9, versículo 14-16, esta refutación de la justicia. ¿Qué pues diremos cuando habla de esta justicia, cuando habla de esta predestinación, de esta elección por gracia? Entonces él hace una pregunta retórica que contesta él mismo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a ver que Dios no es injusto, pero sí es soberano. Y de todas formas, su justicia nunca va a alcanzar a ser comprendida por nosotros, pero sí podemos leerlo y verlo bíblicamente como algo que está perfectamente explicado. Notemos que en el texto anterior Pablo no se disculpa de ninguna manera frente a la objeción, tampoco la contesta, pero afirma otra vez el derecho de Dios a tener misericordia o no según su criterio, porque Él es soberano, y también subraya que la elección no depende ni de la voluntad humana ni de su esfuerzo. No depende, dice él en el versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y en el versículo 19, Pablo anticipa aquí una objeción basada en el libre albedrío neutral. Curiosamente, esta anticipación indica que la predestinación soberana es precisamente lo que está afirmado. Su respuesta, por lo tanto, suena más como un reproche. Pero me dirás, en el caso de que está haciendo una conversación retórica, una conversación en sí mismo, me dirás: ¿por qué pues inculpa de pecados si no pueden arrepentirse, por decirlo de alguna manera? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es la pregunta que haría la persona que habla con él. Mas antes contesta de forma retórica: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Le dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Bien, así que Pablo está defendiendo perfectamente esta doctrina de la predestinación con argumentos que él ya ha escuchado anteriormente y que ahora los está usando para enseñarnos a nosotros correctamente. Decir que la elección es injusta es altercar con Dios. Pablo entendió la imposibilidad de satisfacer el orgullo de los que se creen capaces de encargarse de su propio destino, y él se contenta con reprobarlo, con reprocharlos con el versículo 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y eso podemos decirle a cualquiera de los que nos refutan esta doctrina. Nos podemos pensar que es injusto, que es inapropiado, que no conviene entre los creyentes. Podemos considerar y menospreciar su madurez, su crecimiento, y decir: no, esto no se puede enseñar. Pero lo cierto es que Dios lo estableció en la palabra, y por supuesto nadie tiene autorización para ocultarlo, ya que Dios no lo ocultó. Él
dijo a todos los que leen la Biblia lo que dijo, y cada uno debe comprender conforme a su fe, a su crecimiento personal. Y si no, pues seguir estudiando, que es lo que debemos hacer todos, para si hay algo que lo que debemos rectificar, lo hagamos. Existe también respuesta lógica para contestar la objeción anterior, lo de la justicia. Todos merecemos la condenación, este es el principio que estamos estableciendo. No está sacando a personas que no merecían la condenación. Y no está dejando a nadie en la condenación que no lo mereciera, porque todos merecemos la condenación. Si Dios nos condenara a todos, pues no haría injusticia a nadie, ya que todos merecemos el pago de la muerte. Entonces no haría justicia o injusticia a nadie, como decimos. ¿Por qué inculpa a Dios de injusticia? ¿Por qué inculpar nosotros a Dios de injusticia para salvar a algunos? Varios reciben de Dios misericordia y otros reciben justicia. Es decir, los que se salvan reciben misericordia de Dios, los que se pierden merecen justicia o reciben la justicia que les es aplicada de acuerdo a su pecado. Te doy tiempo para que comiences a deliberar en tu mente, porque es necesario, y no digo que la doctrina no sea compleja, pero es evidente que es bíblica. Así que nadie recibe injusticia. En todo caso, muchos van a recibir gracia y salvación por gracia. Dios se reserva para sí mismo el derecho de hacer lo que bien le parece con su propia creación. Hay una parábola de los que fueron a trabajar a la viña que lo refleja muy clarito también. Si Dios no se sujeta a otro criterio que a su propia voluntad, sus acciones no son susceptibles a las evaluaciones humanas. La única manera correcta de responder a la cuestión de la predestinación es agradecerle a Dios, cerrar la boca y temblar, porque Dios es absolutamente soberano, como hemos dicho en la primera lección. Hay otro argumento que quiere refutar la doctrina de la predestinación, que es la presciencia de Dios. Según este punto de vista, dice la presciencia, Dios escogió a unos porque veía de antemano quiénes serían las personas que iban a obedecer y a creer. Esta evidentemente es la doctrina llamada arminiana, que se fue refutada ya en ciertos concilios y quedaron completamente fuera de los credos, de las doctrinas de la Reforma Protestante. Pero bueno, aquí la tenemos de vuelta. Los que tienen este punto de vista de que Dios elige por su presciencia, digo, yo sé que este va a ser buen tipo, va a responder, va a contestar, lo voy a elegir, se basan en 2 versículos. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Porque a los que antes conoció, este es el siguiente, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 9. Es decir, como antes los conoció, después los predestina. Pero este orden no es defendible. Estos versículos podrían defender un primer análisis, la posición antipredestinataria, pero más bien sostienen lo contrario. Es necesario una pregunta para rescatar el sentido real de los textos bíblicos. ¿Qué es lo que Dios preveyó en los hombres? No pudo ser la fe, porque ésta se basa en la predestinación. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, los que creyeron lo hicieron porque estaban ordenados para vida eterna. Hechos capítulo 13, versículos 48. La fe es además fruto de la gracia de Dios. Y los que por la gracia habían creído, también en Hechos capítulo 18, 27, nos dice esta referencia, y los que por la gracia habían creído. Sobre esto comentó San Agustín, el hombre no es convertido porque él lo desea, sino lo desea porque es ordenado por la elección. Resumiendo esto, nosotros hemos venido a Cristo no porque lo deseábamos, sino porque la elección nos hace desearlo. ¿Entienden? Es decir, no teníamos ganas de venir a Cristo, pero lo hacemos porque la elección nos impulsa a acercarnos
a esta salvación que Dios proporciona. En segundo lugar, no pudieron ser las buenas obras, porque dice Efesios 2:10, que las obras fueron predestinadas al igual, fíjense, al igual que las personas que las refutan. Es decir, las buenas obras se basan en la fe y la fe se basa en la predestinación. No pudo ser la buena voluntad porque la voluntad, en tercer lugar, no pudo ser una buena voluntad que hubiera en nosotros porque la voluntad del pecador no es buena. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículo 11. Estamos contrarrestando las refutaciones que pelearon contra esta doctrina de la predestinación. En vista de la depravación y de la rebelión del hombre, no existe ninguna calidad buena, ninguna cosa buena en el pecador para prever que Dios le eligiera para ser salvo. La palabra presciencia significa aquí lo mismo que preordenación, es decir, Dios sabía de antemano a quienes había escogido para arreglar las circunstancias de sus vidas a fin de confirmarlos a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa la palabra presciencia en los versículos citados? La palabra griega traducida de presciencia es proginosko y significa también preordenado. En los dos versículos citados, la obediencia es mencionada como resultado de la presciencia y no la causa. Dice Pedro, para obediencia y no por obediencia. Fuimos predestinados para obediencia y no por obediencia, lo cual nos vuelve a dar la razón en este estudio de la predestinación o de la elección por gracia incondicional. También Pablo expresa en Romanos capítulo 8, versículo 29, lo siguiente, para que fuesen y no porque vio que eran. Estos dos versículos entonces sirven como apoyo a la predestinación en lugar de refutarla como pretenden los que usan esa línea. Seguimos. Es impensante que en 1 de Pedro capítulo 1 el apóstol usa esta misma palabra preginosco relacionándola con la venida de Jesús y se traduce destinado antes, versículo 20, ya destinados antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos. Es decir, hay un decreto anterior a que las cosas pasen y después ellas ocurren, después de que ha sido decretado, ¿no? Así que sería absurdo decir que Dios, el Padre, simplemente previó que Jesús iba a venir a morir en la cruz, igual con Hechos 2:23, que dice, y este nos dice lo mismo, y este entregado por el determinado consejo, que es el decreto, y el anticipado conocimiento, que es la presciencia. Entonces no es anterior la presciencia, por lo tanto, estamos aquí refutando precisamente lo que quieren, a los que quieren refutar la doctrina de la predestinación y de la salvación por gracia o de la elección incondicional. Aquí la frase anticipado conocimiento, que se narra en Hechos capítulo 2, 23, es esta misma palabra griega traducida presciencia que usó 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Vamos a mirar el tiempo, estamos en 28 minutos, así que en nada lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Así, si aquellas poblaciones podían arrepentirse, ¿por qué no envió Dios un profeta para predicarles? Simplemente porque no eran escogidos. Es decir, las ciudades que no les envió Dios el mensaje porque no estaban destinados para ello. Así que Dios escogió a Israel como pueblo suyo y aunque conocían mucho antes de que aparecieran en la escena terrenal, sabía de su rebeldía. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:21, Pablo nos dice en Romanos 10:21, todo el día extendí mis manos a mi pueblo rebelde y contradictor, no obstante están elegidos. Por lo tanto, su amor continúa trabajando con ellos como lo hace con nosotros. Dios escogió a Israel a pesar de su prevista reacción negativa. La palabra en Romanos 11:2, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. No lo has desechado, es una afirmación, sino que conociéndolo completamente y perfectamente, sabiendo de su rebelión, no obstante Dios predestinó que serían elegidos
para su propósito eterno. Así que también Dios escoge a Ezequiel y lo envía a los judíos, aunque le anunció el rechazo del pueblo a su mensaje. Es decir, Dios envía a Ezequiel a los judíos y previamente Dios le dice que el anuncio de rechazo del pueblo a su mensaje. ¿Por qué Dios actúa de esta manera? ¿Por qué manda a Ezequiel si sabe que va a rechazar el mensaje? Porque los judíos de esa época fueron escogidos como pueblo nacional de Dios, no en base a sus reacciones o actitudes, sino en base a la voluntad divina, que es lo que estamos hablando aquí en este momento. Vamos a seguir en esta misma diapositiva que les dejo aquí presente, en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 al 10, donde Pablo asegura que Dios ha predestinado para nosotros una sabiduría especial. Lo vamos a ver en el próximo vídeo, ya que este tiene 30 minutos y no pretendemos que sean demasiado largo. Creo que va a haber a lo menos 3 o 4 vídeos, ya que son 58 diapositivas las que vamos a presentar con sus textos correspondientes y explicación consecuente. Así que nos vemos en este próximo vídeo. Que Dios te bendiga y seguimos adelante en el próximo vídeo. Te recuerdo que estamos en la doctrina de la gracia y ya llevamos tres clases con esta. Así que te animo a que sigamos hasta la sexta, que es donde vamos a terminar completamente la doctrina de la gracia, aunque hay mucho más, pero creo que un conocimiento general, lineal, nos